Muy buenas noches con todos. En breves estamos comenzando nuestro buen webinar. En breves comenzamos.
Muy buenas noches con todos. Me presento, soy Oscar Figueroa, director comercial de canales externos de American First Capital, y agradezco en primera instancia su participación en este buenísimo webinar que se viene en la noche de nuestra compañía AFC. Buenas noches, Anthony, ¿cómo estás? Hola, Ojar, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Anthony? Buenas noches. Para comentarles que en primera instancia les presento a Anthony Rodríguez Aponte, director de inversiones de American First Capital, y también nos está acompañando Carlos Castro Gao, ¿no? Decano del Colegio de Economistas de Lima. Muy buenas noches, señor Carlos, ¿cómo está? Buenas noches y grato de estar con ustedes, con American First Capital y también Oscar. Tenemos una alianza estratégica con ustedes y también saludar a Anthony, y estoy seguro que la exposición que va a hacer Anthony va a ser sumamente importante de lo que está pasando en la economía global y también las posibilidades de que comencemos con una ruta de crecimiento económico y sobre todo lo más importante, lo que aspira el peruano de a pie, la generación de empleo, ¿no? Así es, señor Carlos, mucho gusto conocerlo. Un gusto, Anthony. Perfecto, señor Carlos. Definitivamente, una de las misiones que tiene American First Capital como compañía es efectivamente darle información de primera mano a todos aquellos clientes y no clientes en realidad, no, sino al público en general, tanto peruano como extranjero, sobre la economía, ¿no? Nacional e internacional. Pero para ello también me gustaría presentar un poco quiénes somos en American First Capital, ¿no? Entonces, nosotros somos una boutique financiera, ¿no? Un grupo de inversión que con sede en Miami, ¿no? Que nos dedicamos netamente a lo que es la asesoría y la proliferación de información a nivel financiero, tanto nacional como internacional, ¿no? De hecho, pertenecemos a un grupo, ¿no? El cual está conformado tanto con American First Capital como Go House Inmobiliaria, ¿no? Entonces, definitivamente hacemos una alianza entre ambas empresas y con aliados estratégicos como el Colegio de Economistas, ¿no? Para justamente tener toda la información a la mano, ¿no? De hecho, somos la primera Welltech que ofrece productos de inversión inmobiliaria garantizada con títulos valor, ¿no? Aparte que definitivamente brindamos asesoría sobre mercados internacionales y locales, ¿no? Y cabe mencionar que tenemos una sede matriz en Miami, ¿no? Contamos con un staff de especialistas en inversiones de primera mano, completamente profesionales y a la orden de cada uno de ustedes, ¿no? Y definitivamente también contamos con una amplia cartera de inversionistas y diversificación de productos, los cuales también ustedes podrán tener a la mano ni bien puedan contactarse con nosotros, ¿no? Para seguir, me gustaría un poco dejarle la palabra a Anthony, ¿no? Para saber sobre el tema de hoy día, que es una mirada a la economía global, tema que es muy importante, yo creo que en este entorno tan polarizado a nivel global, en realidad, ¿no, Anthony? Entonces, te cedo la Así es, Oscar. palabra. Gracias, Oscar. Entonces, vamos a hablar, señor Carlos, Oscar, una mirada a la economía global y luego vamos a encontrar justamente las soluciones al respecto, ¿no? ¿Qué cosa vemos actualmente en el mundo, señor Carlos? ¿No? Vemos una crisis alimentaria que entró para quedarse. Algunos dicen que son 10 años, otros hasta 70 años, los más pesimistas, iniciado por un conflicto geopolítico, pero secuenciado ya por el cambio climático. Y el cambio climático puede durar ese impacto, pues, 7 décadas, ¿no? Pero por lo menos 10 años entró para quedarse. ¿Qué más encontramos? Encontramos también un conflicto geopolítico que, más allá de Ucrania y Rusia, vemos que es un conflicto geopolítico de 2 o 3 grandes esferas de poder. La anglósfera, conformada con el G7, Rusia, China, los aliados, ¿no? Tratando de configurar, como muchos especialistas lo dicen, un nuevo orden mundial. Eso ha generado también incremento en el precio del crudo, ¿no? Y además, empujado por el crecimiento de la inflación, ha generado pues el incremento del precio de los alimentos genera una inflación en todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué más encontramos aquí, señor Carlos y Oscar? ¿No? Encontramos también el conflicto tenso entre China y Taiwán, que va más allá, ¿no? Va más allá porque arrastra en realidad un conflicto tecnológico. Semiconductores,
microchips, en el caso de Taiwán, y en el caso entre China y Estados Unidos, encontramos también una guerra tecnológica por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se están configurando al mismo tiempo. Entonces, hemos hecho un análisis considerando los argumentos de Ray Dalio. ¿Quién es Ray Dalio, señor Carlos? Se preguntará. Ray Dalio es considerado uno de los mayores inversionistas del planeta. Uno de los mejores inversionistas que administra billones de dólares y cuya cartera han sido exitosos por varias décadas. Ray Dalio está en la talla de Warren Buffett, está en la talla de Bill Ackman, de Michael Burry, ¿no? Lo interesante de recoger las opiniones de estos personajes es que ellos, como administran grandes carteras de inversión, tienen acceso a una información privilegiada. Y lo que queremos, aparte de este webinar, es tratar de mostrar a ustedes, inversionistas y público en general, conocer qué es lo que dicen los grandes analistas del mundo. Uno de estos, por ejemplo, estamos hablando es, ¿estamos entrando a un nuevo orden mundial? En este caso, en este momento, muchos consideran que estamos viviendo una situación de encontrar la lucha de conflictos entre Estados Unidos, China y Rusia para poder generar un nuevo orden mundial. Es posible, como vemos aquí en este gráfico, que Estados Unidos pueda sucumbir y proliferar a China como el nuevo eje del orden mundial, o Estados Unidos reconsidera sus elementos, extiende esta curva y mantiene su vigencia. ¿Qué cosa vemos en este momento? En este momento existe un orden tripolar. En este momento. Ya el orden unipolar norteamericano acostumbrado desde 1945 ya dejó de serlo. El mundo se ha configurado entre Estados Unidos, China, y entró Rusia exigiendo una cuota de poder en el mundo. Ahora, muchos se preguntarán, ¿estamos entrando ya a una fase concluyente para poder encontrar un nuevo imperio? ¿Qué cosa dice Ray Dalio, señor Carlos? Ray Dalio dice, para poder generarse un nuevo orden mundial, tiene que darse una secuencia de guerras. Una guerra comercial, que lo viene desempeñándose desde más de 20 años, desde que entró China a tratar de acaparar todos los mercados del mundo. Una guerra tecnológica, que es la siguiente fase, la guerra por la inteligencia artificial, el actual conflicto de los semiconductores, donde Taiwán concentra las mejores provisiones de tecnología en el mundo en ese ámbito, la guerra de los microchips, la guerra geopolítica que se está iniciando con el conflicto Rusia y Ucrania. Más allá es todo un conflicto geopolítico. ¿Qué cosas también encontramos en la siguiente fase? Una guerra económica, que lo empezó Trump. La guerra contra China, ¿recuerdan ese conflicto que tuvo contra Huawei y quitarle el acceso a adquirir tecnologías de Android? A partir de ese hito se generó una guerra económica. ¿Por qué? Porque también China contestó. Y los dos se han estado golpeándose en esta guerra económica. Estos 4 elementos se están dando al mismo tiempo. El último periodo donde dice Ray Dalio es la guerra militar. Y eso es inminente, se va a dar. Lo que nadie puede concluir, a ciencia cierta, es que si esa guerra militar va a ser en 10 años, porque es posible que sea de cada 10 años todavía, o sea el próximo mes. Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos, señor Carlos, es que estamos ahorita en plena atmósfera ya de choques de potencias para poder determinar el orden mundial. ¿Cuánto tiempo va a durar ese choque? Puede durar 10 o hasta 20 años. Esta situación tensa y relativamente caótica, ¿no? Y el propósito de esto es que
así como Ray Dalio, que ha hecho un análisis, ha hecho un análisis de varios imperios, desde el Imperio Romano hasta el último Imperio Americano, ¿ya? Lo que quiere encontrar es tomar ventaja. Si los patrones de los anteriores imperios se están repitiendo con este, entonces la idea es encontrar ventajas para poder proteger tu patrimonio y encontrar qué sectores es la que te vas a beneficiar en relación a esta atmósfera, en relación a esta información, ¿no? ¿Qué opina hasta ahora, señor Carlos, al momento? Sí, interesante lo que has expuesto, Anthony. Si bien cierto, no es nada desconocido, bien lo has mencionado, ya se viene dando por más de 2 décadas una guerra comercial. Pues esta guerra comercial no es aislada, porque es importante también que se inicia también de a poco cómo participar en el mercado mundial, pero con el avance tecnológico China. Ahora, antes nadie compraba un carro chino, ahora cada día aquí en el Perú lo vemos. Correcto. La mayoría de los peruanos que quieren adquirir un carro están pensando en una camioneta, en un auto y de marca china, porque encuentra de buena tecnología, con el avance electrónico que tienen los carros, ¿no? Todo el equipamiento que no tiene nada que envidiar a marcas conocidas, ¿no? Es un poco de lo que pasó hace como 50, 60 años atrás, que en el Perú nadie compraba productos japoneses. Sin embargo, estábamos acostumbrados, ¿no?, a equipos americanos, europeos, Philips, ¿no? Estaba la marca más conocida. Y después, a partir de los años 70, comienza a incursionar no solamente en electrodomésticos, automóviles de marcas japonesas. Y al final acapararon el mercado, ¿no? Entonces, Correcto. creo que es la ruta que está siguiendo China, porque ellos han invertido mucho en innovación tecnológica, empezando por su sistema educativo. Y quiero hacer un poco la correlación de lo que cómo hemos perdido oportunidades aquí en el Perú, es que en vez de apostar por la educación, por la innovación tecnológica, hemos hecho todo lo contrario, retroceder más de 40 años en el sistema educativo. Y cuando hablamos del sistema educativo, para que el peruano, el común peruano, niña o niño que tenga futuro, que se pueda realizar aquí en el Perú, no lo tiene porque tenemos una economía tan informal, ¿no? Tanto en unidades económicas como en el mercado de empleabilidad, que lamentablemente no le hemos dado el mínimo de desarrollo de capacidades para el empleo al peruano. Entonces, eso también trae muchos problemas porque no va a poder financiar casas, autos, iniciar un emprendimiento. Y es decir, estamos en un sistema financiero, digamos, excluyente, si se puede decir. Correcto. Entonces, yo creo que lo que, en cierta forma, empresas como, ¿no?, American First Capital, es un poco orientar, oye, no solamente es hacer negocios, ¿no?, de inversiones inmobiliarios o de diferentes nichos de mercado en cuanto a inversión de capitales o, ¿no?, o lo que también ustedes hacen a través de Go-House, sino decir, oiga, el peruano también puede hacer inversiones, ¿no?, y la puede hacer bien, ¿no? No siendo un millonario, sino con cierto nivel de ahorros, pueden incursionar en una serie de inversiones que le va a asegurar ese patrimonio, ¿no?, en un futuro más creciente y con mayor rentabilidad. Un poco quería hacer la ruta que has definido, Anthony. También sí se está dando una guerra geopolítica, no lo podemos discutir. Acuérdense que por muchos años, cuando estuvo presente la Guerra Fría y el enfrentamiento, ¿no?, del este con el oeste, y todavía estaba el muro de Berlín, había un contexto, ¿no?, de cómo países capitalistas se enfrentaban a un bloque socialista sumamente fuerte. Y es más, incluso en algún momento tuvo cierta influencia en América Latina, ¿no? Diferentes países comienzan un poco a pegarse a ese bloque socialista, entre ellos los famosos gobiernos, entre comillas, revolucionarios, que fueron en realidad gobiernos militares que se instauraron en Latina en los años 70, ¿no? Claro. Entonces, esa es una realidad que la tenemos, ¿no? Y creo que Así América es. Latina no está ajeno a ello. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué le puede tocar al Perú?
Perú con tantas potencialidades lo hemos visto. Tú has mencionado algo muy sumamente importante. No solamente la crisis alimentaria, es la crisis energética y también el producto del COVID a nivel mundial. El mundo ha entrado a una desaceleración de la economía, ¿no? Y lo vemos. Y es más, las políticas monetarias que están aplicando, sobre todo la Fed de Estados Unidos, es controlar la inflación, porque la inflación le trae muchos problemas a su economía. Es por ello que una de las políticas que incluso nosotros no estamos ajenos a ello, el BCR lo está haciendo, es de ir subiendo su tasa de interés de referencia como mecanismo de controlar la inflación. Y justo vamos a entrar en esos temas, ¿no? Y más aún, ¿no? El propósito en esta lámina, al menos, ¿ya? Es que están existiendo al mismo tiempo estos 4 tipos de guerra, y la guerra militar, que puede llevar a una tercera guerra mundial, se va a dar. Es inevitable. China está muy atrás de Estados Unidos, y incluso el WEF, World Economic Forum, y admite que al 2030 China podría rebasar la economía de Estados Unidos. Si es así, Estados Unidos va a dar más presión, y una guerra militar entre las 2 superpotencias es un resentimiento en la economía mundial muy devastadora, que la idea es encontrar las oportunidades de inversión que venimos dando, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que queremos simplemente es, hay ciclos de un imperio. Estados Unidos definitivamente tiene los ciclos del crecimiento y de la consolidación, por algo es imperio, pero está mostrando en estos últimos años síntomas de un declive. Esto lo dice Ray Dalio, de que indica de que ya Estados Unidos está mostrando señales de debilitamiento del imperio. Y esto conlleva necesariamente a un conflicto de potencias para generar el nuevo orden mundial. Uno de los 6 es un Dark Debt, altas deudas. ¿Cuánto es la deuda que tienen los Estados Unidos? Señor Carlos, la deuda de Estados Unidos alcanza el 50% de la economía del planeta. El 50%. Estados Unidos se está desgastando bastante en deuda. Y para poder cubrir desesperadamente estas deudas, no le va a dar otra salida que impresiones excesivas del dólar, que lo viene haciendo. Esta inflación que está teniendo el mundo ya es provocado principalmente, uno de los factores es por el incremento excesivo en solo 2 años, la oferta monetaria, la tercera parte de toda la oferta monetaria de la historia de la masa monetaria que ha tenido los Estados Unidos, ¿no? Si me permites, Anthony, en ese punto, aprovechando tu lámina, también acá está pasando no solamente en el Perú, sino en América Latina, que creo que nosotros, el ratio que teníamos antes del COVID era uno de los ejemplos más saludables, no solamente el ratio de deuda con el PBI, nuestro crecimiento económico y otros ratios, menos el de el ingreso per cápita. Ahí estamos siempre bajos en la tabla, por decirlo así. Sin embargo, nos estamos endeudando. Está proyectado terminar el 2022, y corrígeme, posiblemente un 38% del PBI. Sí. Y nos preguntamos, si bien cierto era necesario, quizás por el tema del COVID, pero no estamos endeudándonos para crecer y para darle mayor bienestar al peruano. Entonces, creo que no es el camino más correcto de hacer abuso de esa deuda. Si bien cierto se hablaba que en América Latina y en el caso peruano podríamos incluso hasta endeudarnos hasta un 42% del PBI, pero si es que tú te endeudas para mejorar la salud, la educación, el tema de las brechas de saneamiento o infraestructura para la competitividad, en buena hora, porque lo puedes recuperar después. Son inversiones, ¿no? Son gastos de inversiones. ¿No? Porque le está dando mejor calidad de vida, ese peruano va a tener mayores potencialidades para su realización y en el mercado laboral. Sin embargo, no estamos haciendo ello, y ese es un peligro que nuevamente Perú, en las condiciones que ya, digamos, tiene algunos indicadores que están fuera incluso de sus metas, ¿no? Como es el caso de la inflación, el déficit fiscal,
vamos a encontrar una situación, y ahí sí ustedes son más expertos, que vamos a encontrar problemas incluso futuros para los créditos que necesita todo país. Y eso es peligroso. Absolutamente. Eso es lo que quería acotar nomás, Absolutamente. Antonio. No, absolutamente coincido con usted, porque eso es lo que está pasando. Este incremento excesivo de la oferta monetaria de Estados Unidos, que lo llevó también Perú y casi todo el mundo, ha provocado pues inflación. Y Estados Unidos los tiene alrededor del 8.3% y Perú en 8.74 a julio. ¿Cómo se frena la inflación? Usted ya lo dijo, elevar los tipos de interés. Y cuando elevamos los tipos de interés, ¿qué sucede? Se encarece, hay un encarecimiento de créditos, hay un resentimiento del sistema financiero. Drucker Miller, es también otro inversionista que nosotros seguimos porque administra billones de dólares en portafolios, ha dicho algo muy interesante hace unos días. Una vez que la inflación llega al 5%, nunca baja sin una recesión. Y la recesión es provocada por el incremento de los tipos de interés, que alcanzó en 6.5% en el caso del Perú, ¿no? Entonces, Estados Unidos en este momento están dando muy claras señales de que va a entrar una recesión. Ya lo están hablando. Hay indicadores, por ejemplo, de existencia, hay acumulación de existencias. Una vez que el tasa de desempleo de Estados Unidos empiece a incrementarse, van a oficializar la recesión de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo va a durar la recesión de Estados Unidos? Espero que un año. Pero apenas Estados Unidos entra en recesión, inmediatamente Perú lo va a hacer. Y pudo haber tenido mejores condiciones para poder evitarlo, señor Carlos. Si no hubiesen emitido de manera tan eufórica, ¿no?, la cantidad de soles que se ha generado, ¿no? Y bien, entonces, ¿hay señales de recesión? Las hay. Una de esas es el crecimiento del precio de crudo, ¿no? Hay correlaciones en las cuales cada vez que el precio de crudo llega a máximos históricos, le conlleva una recesión. Se ha repetido en veces anteriores, no va a ser la excepción ahora. En ese punto, Anthony, quería acotar, en el caso peruano, no vieron como oportunidad el COVID. Hemos podido dar saltos enormes. En primer lugar, aprovechar la oportunidad del COVID de formalizar nuestra economía. No hemos aprovechado el boom de lo que es los precios en minerales. No hemos aprovechado el boom en agroexportaciones. Hubiéramos soñado, ¿qué hubiera pasado si en estos 2 para 3 años, ¿no?, hubiéramos invertido en tecnología en el sector agrario? ¿Cómo vincular esa agricultura atrasada con la moderna y hacer más extensivo áreas de cultivo con calidad de producto, tecnología, de riego? Y hubiéramos estado exportando mucho más alimentos. Y cuando exportamos más alimentos, ¿qué estamos generando? Más empleo. Nosotros conocemos que ese sector es sumamente dinámico en demanda de mano de obra. Y entonces hemos desperdiciado oportunidades en crecimiento económico y generación de empleo. Por supuesto, por supuesto. Y más aún, considerando que el sector agrario, sobre todo el agroexportador, está considerado en estos momentos uno de los sectores más rentables en la próxima década, Así es, justamente por la crisis alimentaria. así es. Y pareciera como si Dios fuera latinoamericano, porque el cambio climático va a afectar en menor medida en Latinoamérica Así. que Y a el Perú otras tiene esa regiones. ventaja de tener tantos microclimas que pueden hacer más extensivo tierras para el cultivo y cultivar productos de calidad, no solamente para la exportación, sino abaratar alimentos, porque tú sabes, somos expertos o conocemos algo, ¿no?, también de economía. Si existen subidas de precios, ¿cómo lo resuelve? ¿Controlando precios? No, con mayor oferta. Así fuese un servicio, fuese un bien, mayor oferta. Nada más. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, ¿qué encontramos aquí también? El precio del crudo. El crudo ya está llegando al borde de los $100, Así es. ¿no? Entonces, eso va a generar, de lo que estuvo a 122, y hay una especie de relajamiento, pero igual, ¿no? Tratar de bajar esto va a ser un poquito complicado. Muchos nos preguntan, señor Carlos, a nosotros en American First Capital nos dicen, ¿me conviene invertir en soles o en dólares? Porque tenemos ambos instrumentos de inversión.
La mejor manera de poder responder es a través de indicadores. Ya, por ejemplo, el dólar index, ya es un índice del dólar que ese índice de dólar encontramos datos muy curiosos. El dólar se fortalece, o sea, se hace mucho más fuerte en épocas de crisis. Se repitió en la crisis del 90, en la crisis del .com del año 2000, llegó a la actual crisis a partir del 2020. Ahorita el dólar está en 108.42, es decir, está 8 puntos arriba sobre las otras divisas del planeta. Esto quiere decir que el dólar tiene una mejor posición frente al mundo en otras monedas. Por lo tanto, si Perú no hace un incentivo claro de atraer inversiones internacionales, si no tiene una política clara de poder brindar exportaciones con valor agregado para poder atraer mucho más divisas, si no lo hace, la devaluación, el tipo de cambio tranquilamente va a romper la barrera de los 4 soles. ¿Qué es lo que Porque hay una pasa, presión Anthony? externa. Lo que pasa es que el peruano hasta de a pie que tiene posibilidades de atesorar, lo va a hacer en dólares, porque es una moneda de refugio que le va a dar, por lo menos no va a perder, ¿no? Poder adquisitivo. Porque Así si es. seguimos en el tema de una creciente inflación y nuestra moneda cada día a nivel internacional pierde poder adquisitivo, por lógica van a querer ahorrar en dólares. Así gane Correcto. interés o no lo gane, porque hay mucha gente que lo tiene sus dólares bajo el colchón, ¿no? Que es otro problema también que se presenta en el Perú. Correcto, correcto. Es así, definitivamente. Si hablemos de inversiones, el dólar. A nivel de política de Estado, lo que tiene que hacer es tratar de evitar eso. Así es. Promoviendo divisas, trayendo la mayor cantidad Así de es. divisas al Perú. Eso es lo que no lo entienden algunos aquí, que como tú lo has dicho, cuando más divisas entren en el país, vamos a tener una moneda más sólida y más estable. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Mientras tanto, refugiémonos en dólares hasta que haya un cambio real de las políticas monetarias, de las políticas de Estado en realidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, Estados Unidos, la moneda se está valorizando y otro respaldo que va a tener el dólar es la cantidad de reservas de oro. Estados Unidos está muy por encima que otras potencias, muy por encima de China. Por lo tanto, si existe un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China y Rusia, que también está buscando una cuota de poder, en estos momentos Estados Unidos tiene más instrumentos o más elementos de soporte para poder salir victorioso en este conflicto. Pero eso tampoco no le garantiza. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es tratar de ampliar esa curva, ¿no? Esa curva de poder generar un nuevo orden mundial. Tiene los elementos y los tiene los elementos. China está muy cerca en otros índices. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es tratar de buscar otras políticas de posicionamiento. ¿Qué ventajas podemos sumar? Justamente vamos a ver en las láminas anteriores. Señor Castro, es muy complicado ver CNN, ver BBC, porque las noticias siempre van a responder a los intereses del G7, ¿no? Del grupo en el cual ellos conforman. O de repente los canales como RTV o Al Jazeera también responden a los intereses también del Oriente. Así es. Entonces, como economistas, la mejor manera de poder evaluar quién está ganando la guerra es muy sencillo. Hay que ver y comparar cómo va la moneda, el rublo ruso. Siempre, en toda guerra, el que gana es el que tiene la moneda más fuerte. Y cómo se comportó el rublo después de la guerra, le ha beneficiado. Aquí, como podrás ver, en febrero, señor Castro, el rublo cayó, bueno, un caos, todo el mundo se sorprendió de la invasión, pero paulatinamente, mientras Rusia estaba apretando a Europa se arrepintió en realidad de meterse en ese conflicto, ¿no? El rublo se ha hecho mucho más fuerte. En resumen, la guerra le está beneficiando más a Rusia que a Ucrania, su moneda se ha hecho mucho más fuerte y lo más probable es que sea el tercer dragón de este mundo. Después, bueno, digamos Estados Unidos, a China, y Rusia va a exigir de todas maneras una cuota de poder. Y ¿no? Está recuperando su espacio geopolítico y corrígeme, Anthony, que lo perdió, ¿no?
a través de la perestroika. O sea, estamos hablando un poco más de 30 años que perdió gran espacio a nivel mundial Rusia, ¿no? Aparte de la formación de una serie de países que antes era todo el bloque de Unión Soviética, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Y por ejemplo, países como Georgia, que si bien quiere entrar a la Unión Europea, ¿no? Su economía depende prácticamente de Rusia, por más que forme parte de la Unión Europea. El problema es la OTAN. O sea, Rusia no va a permitir a que ninguno de sus exsoviéticos se transforme o formen parte de la OTAN, ¿no? Pero países como Georgia, ciudades como Batumi, ¿ya? Se están proyectando, señor Carlos, en las próximas ciudades tipo Dubái. Y ojo que tocaste un tema sumamente importante que quizás aquí en América Latina y en el caso peruano no se ha estudiado, ¿no? Y un poco cómo afectaría a la economía peruana. En primer lugar, la moneda de lo que es la Unión Europea, como tú lo has dicho, se ha devaluado fuertemente con relación al dólar, ¿no? Sí, Ese es uno. está bajo la par. Y lo otro es también que están con problemas serios de parálisis económica en gran parte de estos países. Se ha generado también bastante desempleo en España, ¿no? Italia, Francia, por citar algunos países, propia Alemania. Entonces, estamos en un contexto de que gran parte de la Europa vinculado a la Unión Europea está en una situación complicada desde el punto de vista económico. Entonces, como tú dices, este enfrentamiento de Rusia-Ucrania le ha permitido, digamos, recuperar en cierta forma todo el espacio que había perdido en el pasado Rusia. Sí, absolutamente. Absolutamente, señor Castro. Está exigiendo que le reconozcan como otra potencia, con todas sus geografías de influencia geopolítica, definitivamente. Otro punto es, China realmente se encuentra tan fuerte como para poder en este momento darle la guerra a Estados Unidos. Es un poquito complicado. Ahorita China tiene una amenaza muy fuerte que es su crisis inmobiliaria, empezando con la crisis de Evergrande. Eso ha provocado que su economía se vuelva bastante inestable y su moneda se está, comparando con el dólar, se está yendo a pique, ¿no? Y Entonces, lo otro, han hecho tanta inversión, y corrígeme Antonio, usted está en el tema del mercado de capitales, han hecho tanta inversión que han comprado franquicias, han invertido en comprar marcas reconocidas tanto en Europa y en Europa y en Estados Unidos, pues empezando por la industria automotriz. Entonces tienen tanta inversión hecha en Estados Unidos como en Europa que no creo que en su mente esté una guerra bélica, ¿no? Quizás están en una guerra comercial, de inversiones, ¿no? las De cuatro conquista de primeras fases. mercados, ¿no? De capitales, pero no creo que en la mente actual de cómo se está conduciendo China esté en entrar directamente a un enfrentamiento bélico, ¿no? Lo están considerando en realidad, no, a ver, ahí viene, ¿qué es lo que dicen estos analistas norteamericanos? Que manejan información privilegiada y hacen estudios de inteligencia, la verdad que tienen muy buenos análisis. Es probable que exista una guerra, lo que no se sabe cuándo puede ser de acá a 10 años. Posiblemente puede ser un enfrentamiento tan cercano para poder determinar quién tiene mayor poderío, pero dicen que sí va a haber una guerra, pero no se sabe cuándo. Lo que necesitamos, en todo caso, es que al menos Estados Unidos amplíe su curva de poder extender su imperio por lo menos un par de décadas más, ¿no? A nadie le conviene una guerra. Una guerra de dos superpotencias, en realidad yo diría que sería la extinción del género humano. Claro, y es una autodestrucción para ellos también, ¿no? Yo creo que en todo caso ellos prefieren, oye, saquémonos, ¿no? El ancho, peleemos, pero desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Quién es el más Es inteligente? interesante ¿sabe quién lo comenta? Kissinger. ¿Ya? Kissinger hace unos días acaba de decir esto. La mejor manera de encontrar un equilibrio en el mundo es que los tres convivamos de manera tranquila. Así es. Convivamos, ¿no? Y que sugería en todo caso que Estados Unidos se repliegue del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y aliarse más bien con Rusia para evitar la extensión china, ¿no?
Lo dice Kissinger, uno de los principales, ustedes se acordarán en los 80 quién era ese personaje, ¿no? Uno de la inteligencia militar norteamericana más importantes en las últimas décadas. Y es más, corrígeme, ese fue uno de los pensantes, no solamente en temas geopolíticos, sino también de cómo sacar de la crisis a Estados Unidos en el año 73, ¿no? O sea, es un hombre que conoce mucho de geopolítica y también de economía, ¿no? Claro, y él comenta justamente, la mejor manera es que convivamos los tres, porque no nos conviene pelearnos, de mantener. Es también muchas veces, también escucho decir, entramos, quizás el nuevo orden mundial no sea unipolar, que este nuevo orden mundial se mantenga un orden tripolar. Así es. Y así sea, ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Entonces... Y solamente para terminar, en ese escenario, el Perú debe sacar provecho de cómo vincularse a China, a Estados Unidos y a Rusia. Y no lo está pensando. O sea, que acá no hay gente que crea en la perspectiva, en construcción de escenarios, en lo económico, en cómo crecer, en aprovechar las potencialidades territoriales y de cómo incursionar en el mercado mundial, como lo hizo Chile. Chile con menos potencialidades territoriales y en el 2009-2010 ya había alcanzado más del 10% en agroexportación a nivel mundial, siendo un país chiquito. Sí, así es, correcto. Es una lástima que Chile está pasando por una reconfiguración de su constitución. Realmente le va a hacer mucho daño a su economía. Es una pena. Por todo lo que ha avanzado Chile en las últimas décadas. Chile nos lleva no solamente en lo económico, sino también en su sistema educativo, en bienestar. Por lo menos no han sacado prácticamente medio siglo. Así es, así es. ¿No? Entonces, aquí lo que vemos es que hay una ligera recuperación del Standard & Poor's, que es un termómetro de la economía norteamericana, pero señor Castro, realmente todos coinciden en Estados Unidos de que va a haber una recesión, cuanto más antes es mejor, y así que es posible que estemos ahorita en el ojo de un huracán. Así es. Tenemos una relativa calma, pero luego va a venir otro jalón hacia atrás cuando se oficialice la recesión en los Estados Unidos. Espero que dure un año, dicen que va a ser un año, pero es necesario generar ese tipo de soluciones tan radicales como el costo de haber emitido tanto dinero en la economía norteamericana y la economía mundial. Pero cuidado, en el caso peruano, una recesión nos pasa la factura con los impactos de 2 a 3 años que siguen, ¿no? Sí, es el caso, y es muy claro, una recesión en una potencia económica desde un año, pero el impacto que tiene una recesión de potencia y que le impacte hacia el Perú realmente es mucho más nocivo aún, ¿no? Es mucho más nocivo. Entonces, y es por eso justamente encontrar que activos se benefician ante esta situación. Aquí saqué una conclusión que encontramos en un laboratorio norteamericano, ¿ya? Que han buscado encontrar qué sectores se han beneficiado ante la inflación desde el año 1973, desde la crisis de la OPEP, y todas las crisis en adelante hasta la última crisis del 2020. Entonces, la idea es, hay que tratar de invertir, pero ¿en qué sectores? ¿Qué sectores se han beneficiado ante la crisis de la inflación? Entonces, en este análisis encontraron que son tres sectores que se han beneficiado. Energía, equity rate, real estate, investment trust, o sea, vamos al sector inmobiliario, y consumer staple, ¿no? Alimentos de primera necesidad. Esos tres sectores no lo hicimos nosotros. Han sacado conclusiones de más de 40 años de información, que son los sectores refugio ante cualquier crisis económica. Entonces, la idea es poder encontrar qué activos sustentan esto. Energía, hay instrumentos relacionados a energía que están tomando ventaja. El sector inmobiliario, vamos a ver más adelante aquí lo que encontramos. ¿Qué sectores son? Fondos de inversión en real estate, en mercados sólidos, o fondos hablamos todas de renta fija, en esta situación, fondos de inversión en agroindustria de empresas competitivas, y también notas estructuradas garantizadas.
o acciones o bonos de empresas blue chip en energía. Entonces, esos tipos de sectores son las que se están beneficiando ante la crisis. ¿Qué encontramos aquí, por ejemplo? El sector inmobiliario en las principales ciudades del mundo. En toda esta crisis, con todo este conflicto, con toda la inflación que encontramos, Miami ha crecido en 37.3% en su sector inmobiliario. Miami. Ni qué decir Dubái con 64.8%. Pero ¿por qué tienen esas tasas? Porque justamente grandes capitalistas encuentran en Miami una zona muy atractiva para poder invertir en ese sector, en el sector real estate, ¿no? Y el sector real estate tiene rendimientos muy por encima del Standard & Poor's, que lo viene demostrando en los últimos años. Por ejemplo, del 72 al 2019, el real estate tiene mejores, en realidad tiene mayor ventaja, y se ve en este gráfico, tiene más rentabilidad, y en situaciones de crisis se logran empatar, pero es muy improbable que el real estate esté por debajo del Standard & Poor's. Y si vemos en el caso peruano, Fibra Prime, acaba de decir hace unos días en Semana Económica, a pesar de la incertidumbre de toda esta situación, las inversiones inmobiliarias se han mantenido sólidas. Y si vemos una pequeña evolución de los metros cuadrados desde el 2017 a la fecha, hay una tendencia clara de crecimiento, a pesar de toda esta crisis. Y es porque hay sectores que encuentran en el sector inmobiliario, en la tierra, un mejor activo refugio contra la inflación, ¿no? Y qué mejor, si vamos a pensar en Latinoamérica, la mejor geografía para poder invertir es el Perú. A pesar de todas las situaciones, Perú tiene el ratio de riesgo más bajo de todos los países de Latinoamérica. Y eso nos mantiene un atractivo indicador para poder atraer inversiones internacionales. Solamente que tenemos que dar señales de una adecuada gestión política, ejecutiva o legislativa, ¿no? ¿Qué opina al respecto, señor Carlos? Sí, justo para comentar, lo que te he dicho es cierto. Nosotros ni siquiera hemos aprovechado en los últimos 2 años esos indicadores que nos favorecían en relación a economía, incluso quizás hasta un poco más modernas o más formalizadas, como el caso de Colombia, Chile, ¿no? México, Brasil, que es un poco el marco que siempre tenemos como referencia en América Latina, es que justo el riesgo país hubiera estado mejor si es que no hubiera existido la turbulencia política que hemos tenido en los últimos 6 años, de este enfrentamiento ya permanente, que es un problema ya estructural, porque no es mediático, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y de no haber compartido una agenda mínima país, ¿no? No solamente en el crecimiento económico, en el tema de empleabilidad, en el tema de institucionalidad, que influye mucho en el riesgo país, en el tema de niveles de riesgo país a nivel, ¿no?, mundial y más aún en América Latina, es que justo si no hubiera habido esa turbulencia, nuestra moneda hubiera estado mucho mejor con relación al dólar. Correcto. Porque cuando se bajó el ruido político, acuérdate, entre marzo, abril bajó nuevamente a 3.70, 3.75, y nuevamente estamos casi a los 4 soles, ¿no? Entonces, yo creo que, y con esa potencialidad de exportaciones que tiene el Perú, que no lo está aprovechando, como bien hemos mencionado, a mayor divisas, una moneda mucho más estable. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar mucho, y creo que un reto país tiene que ser la institucionalidad y también la formalización de la economía. No podemos dar ese salto de país e incluso de cumplir la invitación que nos ha hecho el grupo de los países de la OCDE, ¿no? Porque estamos lejos en algunos indicadores, pero en buena hora que se haya trazado como meta de ser parte de este grupo de países. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en dar una imagen de atraer inversiones, porque la necesitamos. No tenemos un mercado de capitales fuerte, nuestro mercado de capitales es relativamente chico con relación a otras economías, y necesitamos pues inversión, pero esta inversión tiene que venir acompañado en un, que como llamo, un combo. También, oiga, vengan a invertir, pero también traigan tecnología de punta, pues. Traigan innovación tecnológica, generen empleo de mejor calidad para los peruanos,
Y ahí también, ¿qué es lo que le falta, ¿no?, a este Estado, ¿no?, que tiene que ser un Estado moderno, más que sintoniza las demandas del ciudadano y que le brinde un entorno de poder realizarse en el Perú, ¿no?, y de tener un bienestar mínimo, ¿no?, sobre todo con un rostro más humano y dentro de las políticas que recomienda la OIT de propiciar un empleo digno, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Como el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una clara política de educación de hace décadas, que es la ciudad más tecnológica que tiene Latinoamérica. Intel, una fábrica de microchip, Así es. en Costa Rica, ¿no? Es un Desde país hace muchos pequeño, años se exportan sistemas de software a nivel mundial ellos. también, también, ¿no? Entonces, educación, inventiva, generar ambientes y entornos para la innovación, pero sobre todo, traer divisas, divisas a través de las exportaciones tradicionales y las no tradicionales que también están ganando mucho cuerpo, mucho auge en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos acá? Justamente los instrumentos que se están beneficiando. El sector alimentos. El sector alimentos en los últimos años, con esta inflación, al menos las agroexportadoras que están diversificados en países como Perú, Ecuador y Costa Rica, ¿no? Tienen mercados ya ganados en los Estados Unidos y en Europa, que si la inflación sube un 8, un 9, un 10, un 12%, los alimentos, como tienen competitividad internacional, elevan sus precios inmediatamente, sacando interesantes beneficios al respecto. Entonces, fondos de inversiones de renta fija, le podemos hasta dar 12% anual, líquido de pago mensual, ¿no? ¿Y qué tipo de inversiones? En agroexportadoras que tienen un dominio de mercado clarísimo en Europa y Estados Unidos. Otro es un fondo inmobiliario house. Es un fondo de inversión en el sector inmobiliario. Nuestro grupo, de nuestro grupo empresarial, a través de la inmobiliaria Go House. Y quisiera, señor Carlos, aprovechar para poder invitar a los economistas colegiados habilitados, ¿no? De que si llegan a invertir ellos en lo que es agosto y en el mes de septiembre, cualquier producto de inversión con nosotros, le vamos a dar, ¿no?, un interesante beneficio, un premio de un seguro vehicular, un SOAT, ¿no? Además de otros beneficios adicionales que va a variar de los productos de inversión que vamos a ofrecer. Pero le doy extensivo a través de usted, a través de las adecuadas gestiones que hemos tenido con usted, ¿no?, de poder extender esa invitación a economistas colegiados y también a los que han podido asistir a este evento, registrados previamente en nuestras páginas web, beneficiarse de estos incentivos que en cierta medida van a beneficiar especialmente, ¿no?, mantener protegido su capital en sectores de refugio y renta fija que le va a asegurar las rentabilidades disponibles, ¿no? Para poder hacer, para que de nuevo le hagan potenciales. Sí, perfecto. Es más, tenemos una alianza estratégica. Señor decano, ¿puede activar su micrófono, por favor, señor Carlos? Sí, justo, disculpen, tengo la costumbre de cuando está exponiendo, ¿no?, un panelista o el principal expositor, apagar el micrófono. Sí, como mencionaba, nosotros tenemos una alianza estratégica con American Field Capital y también con Go House, y una serie de beneficios para el economista colegiado hábil, ¿no?, de nuestra orden profesional, pero no solamente para el colegio economista. Yo creo que ustedes también tienen toda una plataforma de beneficios para el peruano que quiere invertir, tanto el que tiene cierto volumen de ahorros, ¿no?, incluso también para un
inversionistas quizás con mayor capital, que tienen una serie de fondos que sí es beneficioso que se incursione aquí en el mercado financiero, ¿no? Empresas como la de ustedes. Y creo que es lo mejor, porque cuando haya mayor competencia, mayores posibilidades de éxitos de inversión para el peruano en buena hora, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de productos, por ejemplo, podemos ayudar a los inversionistas? Inversiones refugio a través de sector inmobiliario, ¿no? Como el que ofrecemos nosotros, nuestro grupo empresarial, con garantías con título de valor, y pueden lograr obtener una rentabilidad de hasta el 26% en 24 meses, ¿no? Estas inversiones financieras del sector inmobiliario, ¿a dónde se va? A desarrollos como estos. Este tipo de desarrollo ha sido un éxito nuestro fondo inmobiliario. Entonces, queremos invitar economistas colegiados y público en general a que conozcan este tipo de productos y vean las oportunidades que le podemos ofrecer a ustedes. Estos son los desarrollos que venimos haciendo en este momento. ¿No? Entonces, esos son los distintos planes de 26% en 24 meses, incluso hasta de pago mensual. Otro tipo de productos que también son refugios del sector de energía. Se gana mucho en el sector de energía. Y le podemos ofrecer a los inversionistas inversiones de renta fija a través de las principales empresas de energía del mundo, de las mejores posicionadas y que están obteniendo magnífico beneficio con toda esta coyuntura, ¿no? Entonces, señor Carlos, ¿algún comentario como para poder cerrar el evento, este webinar de capacitación? No, solamente para felicitarlos a ustedes, porque no solamente promueve la inversión, ¿no? De cómo sacar provecho, el ahorro, o un pequeño capital, o un mediano capital, de buscar una mayor rentabilidad con una serie de herramientas, ¿no? En el sistema financiero. Pero lo más importante, que ustedes están educando también al país en el tema de inversiones. Lo que a veces también las empresas no lo hacen. Creo que también tienen que contribuir a elevar el nivel del peruano en este mundo de las inversiones, porque muy pocos tienen conocimiento de lo que es el mercado de valores, inversión en bolsa, inversión inmobiliaria y una serie de nichos de inversiones que desconoce el peruano de a pie, y menos también educa la televisión, la radio o otro medio de comunicación, ¿no? Que tiene, digamos, mayor impacto o audiencia en el país, ¿no? Y qué mejor que ustedes han iniciado este ciclo de conversatorios, de eventos, de webinar, que invitando a una serie de actores, entre ellos el Colegio Economista de Lima, siempre estaremos presentes en promover las mejores condiciones y un clima de inversión, sobre todo pensando en que el país sin inversión no va a poder darle bienestar al peruano de a pie. Gracias. Así es, Gracias Carlos, por la muchas invitación. gracias. Muchas gracias, decano. Anthony, tenemos preguntas justamente A ver, cuéntame. Tenemos nuestra famosa ronda de preguntas. De hecho, también al decano le va a interesar mucho. Tenemos un par bastante interesantes. De hecho, esta pregunta yo creo que sería como un resumen, ¿no? Nos pregunta Aurora, dada la coyuntura actual a nivel mundial y local, ¿qué tipo de alternativas de invertir sugieren y en qué moneda? Adicionalmente, saber si es mejor invertir a nivel nacional o internacional. Interesante pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Aurora, bastante interesante. La mejor inversión es diversificar. Una cuota en mercados sólidos del extranjero y otra también en el Perú. Porque Perú tampoco no es un país riesgoso, al menos en Latinoamérica, es el mejor posicionado para poder invertir. Entonces, diversifícalo. Aquí, a través de nosotros,
te vamos a ofrecer instrumentos de inversión en los Estados Unidos de renta fija, conservadoras, y también en el Perú. Conservadoras, refugio también de renta fija. ¿En qué sectores? Sector inmobiliario, sector alimentos o sector energía. Insisto, renta fija porque te da a ti la certeza de poder obtener beneficios y en el caso de nuestro grupo, inversiones con garantías con títulos de valor. Respecto a tu segunda pregunta, si es interesante invertir en soles o en dólares, por el momento es mejor invertirlos en dólares hasta no tener una clara política monetaria, una clara política del mercado internacional, una clara política del gobierno para promover exportaciones, para defender la minería, una clara política para poder promover la agroexportación, una política muy entendible de poder tener una ruta específica de atraer inversiones como principal mecanismo de poder fortalecer nuevamente el sol como la mejor moneda de la región. Mientras no encontremos esto por ahora, refúgiate en dólares. Porque hay presión internacional de que si la situación está como está, el tipo de cambio pase la barrera de los 4. Perfecto. Perfecto, Anthony. También tenemos otra pregunta también muy interesante de nuestro amigo Víctor Rojo, ¿no? Nos dice, ¿conviene armar un fideicomiso en Estados Unidos y de ahí generar la inversión hacia nuestro país? También tenemos instrumentos de ese tipo, a través de grandes custodios, como Trading Trust, por ejemplo. Si te Buenísimo. gusta ese tipo de instrumentos, que son elementos adicionales de refugio, te las podemos brindar aquí en nuestras oficinas. Y señor Carlos, ¿y hay más preguntas, Oscar? Sí, solamente para complementar, creo que el mejor clima de poder atesorar para el peruano es una moneda más estable y que no pierda, ¿no? Digamos, un mínimo de paridad con el dólar. Si nuestra moneda se comienza a devaluar, ahí sí vamos a estar en problemas serios. Sí, correcto, correcto. Así es. Y Oscar, ¿y nos ibas a lanzar una invitación para el señor Castro? Por supuesto, justo quería hacer un poco justamente aquí nuestro querido amigo Johnny Granda nos va a visitar mañana, Anthony. Mira tú. Claro que Genial. sí, vamos a mencionar justamente dos anuncios, ¿no? Todos los fines de mes, nosotros como American First Capital, Decano, nosotros hacemos digamos, una reunión, un cóctel, ¿no? Para que nuestros inversionistas tengan una rueda, ¿no? Un conversatorio, justamente, donde también explicamos nuestro propio fondo, ¿no? El fondo House. No, de hecho, este mes tocaría el 31 de agosto, ¿no? A las 7:30 de la noche en nuestras oficinas ubicadas en la avenida República de Panamá 3418. Le hacemos la extensión de la invitación por medio de correo de Decano, ¿no? Para que ustedes también puedan extenderla Perfecto, es dentro más, del colegio. sí vi por WhatsApp, David se puso en contacto conmigo y ya lo estoy agendando también en mi calendario de actividades. Perfecto, mucho más que agradecido que esté de contar con su presencia acá, ¿no, Anthony? Y definitivamente agradecer, ¿no? Agradecer a la audiencia esta noche. Definitivamente los esperamos en nuestras oficinas. Atendemos desde 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y con flexibilidad, obviamente, dependiendo también de su tiempo. Y no duden, por favor, en ponerse en contacto en nuestras redes sociales y nuestro teléfono directo, ¿no? De atención al cliente, ¿no? Quien les ha hablado ha sido Oscar Figueroa. Por supuesto, Johnny, es necesario brindar definitivamente la seguridad del caso y dentro de American First Capital manejamos una cartera completamente segura en todo tipo de conceptos, ¿no? Definitivamente mañana en tu visita vamos a poder conversar mucho más y definitivamente asesorarte como es bien debido y como en realidad el público peruano debería tener una buena asesoría. Agradezco también al decano Carlos, muchas gracias por su tiempo, y a ti, Anthony, te dejo para el cierre de la noche. Para despedirme, gracias Gracias. a American First Capital. Anthony, también abrazos para tu persona. Oscar. Un fuerte abrazo, señor Castro, y muchas gracias por la participación de este webinar, que espero que sea también habitual, y poder actualizarnos al menos un poco de lo que está sucediendo en el mundo,
aquí también en el Perú, a través también de sus sabios opiniones, ¿no? Y sobre todo, encontrar las oportunidades ante cualquier situación crítica. Gracias, Ante una gracias a crisis, ustedes. muchas oportunidades. Muy Muchas buenas gracias. noches a todos. Cuídense. Cuídense. Hasta luego.